¿En qué mundo vivimos? La respuesta que demos tiene enormes consecuencias prácticas. ¿Qué ha sucedido en el último siglo? ¿Los pueblos hemos encadenado fracasos o conquistado victorias? En 1914, 6 grandes potencias poseen imperios coloniales con una extensión que supone más de la mitad de la superficie del planeta, mientras amplias áreas, desde China a casi todo el mundo hispano, son países formalmente independientes, pero sometidos a una relación semicolonial. Pero esta correlación de fuerzas mundial va a cambiar drásticamente. La Primera Guerra Mundial, con 10 millones de muertos y 30 millones de heridos, muestra un infierno que la humanidad desconocía, pero abre también una grieta en el orden imperialista. Cuando la Revolución de Octubre triunfa en 1917, el terremoto global es histórico. Los explotados ya han tomado el cielo por asalto. El nuevo Estado proletario va a convertirse en una referencia mundial. Se crean centenares de partidos comunistas, que van a dirigir las futuras victorias de los pueblos frente al imperialismo. Se multiplican los movimientos antiimperialistas en Egipto, India o China. Se ha abierto una nueva era para la humanidad, la del imperialismo agonizante y el avance de la revolución proletaria mundial. La Segunda Guerra Mundial multiplica el horror de la primera, dejando un saldo de 60 millones de muertos y golpeándonos con el terror nazi en Europa o el militarismo nipón en Asia. De la contienda emergerá Estados Unidos como única superpotencia, con un poder económico, político y militar impensable para cualquier imperio anterior. Pero esta es solo una parte de la realidad. La otra, normalmente oculta, es que la lucha de los pueblos permite un nuevo avance de la revolución. La URSS es la fuerza principal que libera a Europa del terror nazi, con la colaboración de los partidos comunistas que dirigen la resistencia en cada país. El Partido Comunista de China encabeza la victoria contra la ocupación japonesa y en 1949 se funda la República Popular de China. Tras la Segunda Guerra Mundial, un tercio de la población mundial, en buena parte de Europa y Asia, vive bajo regímenes socialistas. Las potencias europeas tradicionales son incapaces de mantener sus imperios ante el empuje de la lucha de los pueblos. Una enorme oleada descolonizadora inunda primero Asia y luego África. Entre 1945 y 1960, 20 países asiáticos y 22 africanos se liberan del yugo del colonialismo. En Hispanoamérica avanzan proyectos nacionales enfrentados al dominio norteamericano, el peronismo en Argentina, los gobiernos de Jacobo Arbenz en Guatemala o Getúlio Vargas en Brasil, hasta el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Esto supone un cambio histórico en la correlación de fuerzas mundial a favor de los pueblos, con la aparición del tercer mundo como un protagonista global que va a convertirse en la fuerza motriz de la revolución a escala mundial. La transformación de la URSS, el primer estado proletario, en una superpotencia a la ofensiva, que le disputa la hegemonía mundial a Estados Unidos, da lugar a una tercera guerra mundial. Durante más de 4 décadas, Estados Unidos y la URSS se enfrentaron a través de fuerzas interpuestas en cada región del planeta. De 1956 a 1989 hubo 225 guerras, en las que se implicaron más de 90 países, con un total de 65 millones de muertos, 86 millones de heridos y 28 millones de refugiados. Pero en medio de dificultades extremas, la lucha de los pueblos sigue avanzando, consiguiendo éxitos contra una y otra superpotencia. Se completa la liberación de los países asiáticos del yugo colonial, y una nueva oleada descolonizadora se extiende por África, encabezada por la Revolución Argelina, que en 1962 se libera de una ocupación colonial francesa. En Asia, Estados Unidos sufre una humillante derrota ante los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya, colocando a la superpotencia norteamericana en una situación de defensiva estratégica. ¿Por qué ha ocurrido esto? Mientras, la URSS es expulsada de Egipto, Somalia o Sudán, y tendrá su propio Vietnam en Afganistán.
Hace 30 años se retiraban las tropas soviéticas de Afganistán, una invasión que duró 10 años y cuyo fiasco es considerado uno de los detonantes de la caída de la URSS. La Revolución Cultural China impulsa una nueva oleada revolucionaria que se extiende por todo el tercer mundo y que llega también a los países de capitalismo desarrollado, creándose un poderoso movimiento marxista-leninista mundial, enfrentando a ambas superpotencias. Muchos de los partidos y movimientos que hoy se enfrentan al hegemonismo y al imperialismo, entre ellos nuestro partido, nacen en este momento. Comparemos la situación internacional actual con la vigente hace 40 años. ¿Qué ha cambiado y a quién ha favorecido? Ya no existen dos superpotencias, sino solo una. La más importante victoria de los pueblos del mundo es la desaparición de la URSS. Las luchas y los movimientos de liberación nacional se han visto libres de su intervención y subversión, creándose mejores condiciones para que puedan desarrollar su propio camino revolucionario. La lucha de los pueblos por su independencia y bienestar ha impuesto una enorme redistribución de la riqueza mundial. El peso de las 7 principales potencias imperialistas en el PIB global es hoy 23 puntos menor, y el de los países del tercer mundo hasta 24 puntos mayor. Lo que ha salido fortalecido de la Guerra Fría no es el dominio norteamericano, sino la capacidad de resistencia y lucha de los pueblos y países a su poder. Las derrotas infringidas por los pueblos a la superpotencia han acelerado su declive, abriendo la etapa de su ocaso imperial. La tendencia principal en Iberoamérica es a que ganen terreno los herederos de Allende y lo pierdan los de Pinochet y Kissinger. Estados Unidos puede todavía asestar golpes y lanzar furibundos ataques, pero es incapaz de detener la marea antihegemonista que inunda el mundo hispano. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! En África, la lucha de los pueblos ha llevado a la erradicación total del colonialismo y el racismo. Sudáfrica, donde hace solo 30 años existía el régimen racista del apartheid, juega hoy un papel relevante y autónomo en el mundo a través de los BRICS. Quien ha ganado en Asia es Ho Chi Minh y no el Pentágono. Entre 1960 y 1975, el pueblo de Vietnam fue masacrado por Estados Unidos. Hoy, Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento mundial. Desde que Estados Unidos abandonó un país destruido como pocos, la renta per cápita de los vietnamitas se ha multiplicado por 7. Asia es el nuevo centro del mundo, precisamente porque allí es donde los países han ganado mayor independencia. Es el continente donde menor es la capacidad de intervención de Estados Unidos y donde es más poderosa la influencia del comunismo. Estos son hechos incontestables, que no hacen sino confirmar que el mundo es de los pueblos y no del imperialismo.